Buenas tardes, mi nombre es Fátima Tinoco Rodríguez, soy alumna de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede Amalia Solórzano en Tacámbaro, Michoacán, del grupo tercero E de la sección número 1. El día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre la experiencia que tuve en mis prácticas, las cuales gracias a la contingencia tuvieron que realizarse desde casa. Y yo las realicé con dos niñas de diferentes niveles educativos, uno de sexto de primaria y la otra de segundo de secundaria, en las materias de historia y geografía. Y bueno, pues estos fueron los resultados. Bueno, primero quiero platicarles sobre la manera en que yo realicé mi planeación. El maestro días antes ya nos había explicado y nos había dicho que no había un formato de planeación exacto que todos tuviéramos pues que llevar, ¿no? Ya que había maestros que evaluaban aspectos diferentes, totalmente diferentes a los que evaluaban otros, ya que no todos querían resaltar lo mismo o destacar o evaluar lo mismo en un niño. Entonces, bueno, yo decidí utilizar los que el maestro nos mandó. Lo que yo hice para poder llenarlos primero fue ver la manera en que yo quería o yo creía que estaba bien el mostrarle o enseñarle al niño el tema que nos había tocado. Entonces, bueno, yo creo que la mejor manera era yo tratar de explicarle todo lo que sabía el niño para que él pues sus dudas las resolviera en el momento y conmigo. Si no se sabían o como ya habíamos platicado también en el salón, no conocíamos la respuesta, pues no pasa nada, ¿no? No se trataba ni de engañar al niño, ni de decirle cosas que pues no fueran la verdad. Creo que para las dos materias que llevamos, que fue historia y geografía, los cuestionarios y los videos largos sin explicación pues estaban de más. Entonces no iban a servir de nada, para lo que yo entonces decidí recurrir a actividades más de retroalimentación, pero que no tuvieran que ver con lo que el niño aprendió y lo tuviera que hacer en casa, sino que todo lo que él había aprendido o todas las dudas que él tuviera se pudieran hacer en el momento en que estuviéramos platicando o practicando con él. Las actividades que yo decidí realizar, por ejemplo, para historia y geografía en primaria, fue un collage de fotos, un collage donde el niño, ya que había entendido o ya que había él por su propia parte dado una respuesta a alguna pregunta del tema, pues él viera, ¿no? Así los romanos hacían esto, se vestían de esta manera, convivían de esta otra, o tenían diferentes actividades, pues muy diferentes a veces a las que tenemos ahorita. Entonces esa fue la primera actividad que yo realicé. También fue una sopa de letras. En el tema también se vieron palabras muy complejas, palabras que tal vez ellos no entendían y podían preguntar, o palabras clave que a veces creo que nos ayudan mucho para entender algunos temas, palabras que dices, esta palabra la escuché en este texto, entonces esta es la respuesta o esto es lo que pasó. Creo que las actividades pues eran para que los niños pudieran ir a casa a hacerlas o hacerlas en el momento y que de ahí su imaginación pues comenzara a volar un poquito y de ahí surgieran dudas de por qué pasó, cómo pasó, y si ellos ya podían responderlas con la información que les había dado, estaba perfecto, ¿no? Lo habíamos logrado. Y si no, podíamos pues platicarlo, ¿no? Entre los dos y ver si yo podía resolverlo y si no se buscaba e ir aprendiendo, porque de eso se trata. Bueno, para la materia de historia en primaria, yo decidí realizar una actividad un poquito diferente, pero igual de fácil. El tema que vimos ahí fue diversidad de flora y fauna, regiones naturales, climas y todo lo que tuviera que ver un poquito con el hábitat en el que se desenvuelven los animales y las plantas. La actividad que yo realicé ahí fue separar un pequeño pizarrón que tenemos en casa en dos. Entonces de un lado iba la flora y de un lado iba la fauna. Ese mismo lo utilicé para dividirlo después en más partes y ver lo de las regiones naturales. Entonces el niño primero tenía que dividir con imágenes, de este lado va la flora, de este lado va la fauna. Ya que realizó eso, se supone que ahora se divide en más partes para ver lo de las regiones naturales. De este lado, o este animalito vive aquí,
este animalito vive acá o este no puede ir aquí porque este no es su hábitat, porque aquí no se puede desenvolver. ¿Por qué no se puede desenvolver? A esta actividad yo le llamé ¿Dónde vive quién? El nombre creí que no me importaba mucho, pero creo que es muy importante que el niño sí sepa tomarle diferencia a todo eso para que sepa quién va aquí, quién va allá y sobre todo por qué. ¿Por qué un oso polar no puede vivir en el bosque? ¿Por qué un pez no puede vivir en la selva? Entonces también fue muy divertido ver cómo en broma pues lo ponía en diferente lado o incluso en ocasiones no era tan de broma porque se confunden mucho sobre el hábitat de cada uno de ellos. Entonces bueno, esta fue la actividad que yo decidí implementar en mi planeación para la materia de geografía en sexto de primaria. Bien, para la materia de historia en el nivel de secundaria, de segundo de secundaria, decidí trabajar pues de manera libre para el niño, es decir, le di a escoger, la niña, perdón, le di a escoger entre un mapa mental, un mapa conceptual, incluso una historieta para que lo que ella había entendido pudiera plasmarlo de la manera que a ella se le hiciera más fácil. No lo hice para que el niño estuviera ni más a gusto ni creyera que pudiera hacer lo que él quisiera. Incluso así creí que fue buena idea y creo que fue un buen resultado el que obtuve, gracias a que pues se nota cuando les interesa, incluso cuando son temas complejos o que a nosotros mismos nos parecen como un poco aburridos. El tema que vimos fue La historia se compone de hechos, donde quise explicarles o enseñarle un poquito sobre que siempre hay un porqué, siempre hay un antes, un durante y un después de cada uno de los temas. Me hizo recordar mucho sobre un subtítulo que hablaba de explicar sin juzgar. Entonces es ahí cuando nosotros damos nuestro punto de vista sobre un tema, que es lo que hacía el niño sobre cada uno de los temas que el libro ponía como ejemplo, pero creo que es muy importante que él tenga un criterio propio sobre lo que conoce, porque cuando no conoce de algo pues solamente estamos llenando un vacío de puras mentiras. Y me hizo recordar mucho y siempre hago mucho hincapié en las venas abiertas de América Latina, solo porque fue el guión, el texto que me hizo abrir un poquito los ojos sobre las mentiras que nos han contado los maestros sobre todo y por tanto tiempo. No todo tiene que ser una mentira, ¿no? Y no todo creo que sea una mentira, pero sí nos hace ver un poquito que tenemos que indagar sobre todo y que no tenemos que creernos siempre lo que nos dicen porque no sabes cuál es la verdad. Entonces eso fue yo lo que quise como hacer que el niño entendiera o que el niño viera un poquito, que él tuviera la noción y él tuviera, que de él saliera el tener una opinión propia, un criterio propio sobre algo que yo ya le estaba enseñando. Entonces ahí salieron un poquito menos dudas que con el niño de primaria. No sé si fue por pena, no sé si fue porque realmente el niño lo estaba entendiendo y haciendo un poquito mucho hincapié sobre ¿tienes dudas? No, aquí las resolvemos, no hay problema, si no las sabemos las investigamos porque pues obviamente nosotros no íbamos a saber todo. Y creo que fue la parte donde trabajé mejor porque el niño ya hace las cosas rápido, entiende un poquito más clara, o sea, aunque no le expliques tan a fondo, él entiende un poquito más rápido lo que tiene que hacer y creo que fue bueno. Bueno, platicando a veces en los puntos de encuentro y con compañeros de otro salón, pues creo que llegamos todos a la conclusión de que alguna vez en toda nuestra vida de estudiantes pues tuvimos un maestro que no supo enseñarnos historia o geografía. A veces no por el hecho de cómo lo hacía, sino que no hacía nada. Gracias a eso creo que la mejor manera de enseñar historia y geografía o cualquier materia, sin importar nada, es conociendo sobre el tema que vamos a explicar y haciendo la clase o el rato que estemos con los alumnos un poquito menos tedioso. Y bueno, ya que acabé de platicarles un poquito sobre las planeaciones y lo que pienso acerca de la enseñanza de las dos materias, acompáñenme a ver un poquito sobre las actividades de retroalimentación que yo decidí realizar con estas dos niñas.